El ágora de la antigua Atenas era más que una simple plaza pública. Era el epicentro del pensamiento, un hervidero de debates donde filósofos como los estoicos discutían sobre la virtud y el sentido de la vida. En medio de todo ese ruido, una figura destacaba, Sócrates. Él no daba respuestas, sino que enseñaba a los demás a encontrar las suyas en el silencio de su propia conciencia. Ese es el principio fundador de este taller. Bienvenidos a El Ágora Silente. Nuestro único objetivo es tomar la materia prima de la historia, la disciplina de los estoicos, la resiliencia de los grandes líderes, la sabiduría de la filosofía, y enseñarte a forjarla en un carácter inquebrantable. Para la pieza que vamos a forjar hoy, una historia de fortaleza y acero femenino, la narración estará a cargo de la guardiana del ágora. Ella tomará el martillo. La pieza que vamos a forjar hoy, el dolor secreto de Porcia, la prueba estoica que silenció Roma. ¿Alguna vez has sentido que, aunque estás en el centro de la habitación, tu voz no se escucha? Que algo vital está sucediendo y te han dejado fuera del círculo, asumiendo que eres demasiado frágil para soportar la verdad? Hoy no hablamos de una conspiración lejana, hablamos de la primera conspiración, la que ocurre en casa, la conspiración del silencio. Roma, año 44 a.C. La ciudad es un barril de pólvora. Julio César, ahora dictador perpetuo, ha estrangulado a la República. El aire huele a miedo y a hierro. Y en una casa noble, Porcia Catonis se mueve entre las sombras. La historia la recuerda con dos etiquetas: hija de Catón, el estoico más inflexible de Roma, y esposa de Bruto, el hombre que hundiría la daga en el dictador. Pero en esta forja nos negamos a verla como un accesorio. Porcia no era una espectadora pasiva, era una filósofa activa, criada en los principios del estoicismo. Para ella, la virtud no era un concepto, era un músculo. Y la sabiduría no era un lujo masculino, era una necesidad humana. Y en esos días tensos, ella observa a su esposo. Lo ve consumirse en reuniones secretas con Casio. Lo ve caminar por los pasillos de noche, pálido y atormentado. Ve los susurros que se detienen abruptamente cuando ella entra en la habitación. Bruto, su compañero, su supuesto igual, está forjando un plan que cambiará el destino del mundo, y ella ha sido excluida. La han relegado al lugar seguro. Pero para un alma estoica, la ignorancia no es seguridad, es una prisión. La tratan como a una niña de porcelana, sin considerar que ella fue tallada en el mismo mármol inflexible que su padre, Catón. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces has sentido que se subestima tu capacidad para soportar la verdad, para manejar la presión en el trabajo o en casa? Es una pregunta que resuena profundamente en el ágora. Si esta sensación te resulta familiar, si alguna vez has tenido que luchar para que tu fortaleza sea reconocida, déjame saberlo en los comentarios con un simple «he estado allí». Es el primer paso para reclamar nuestro espacio. Porcia no iba a pedir permiso para entrar. Iba a demostrar que la puerta nunca debió estar cerrada. El experimento del dolor. Habíamos dejado a Porcia en el umbral de la conspiración, excluida por aquellos que creían protegerla. Ellos creían que su naturaleza era la fragilidad. Ella decidió demostrarles que su naturaleza era el fuego. Lo que sucede a continuación no es un acto de desesperación, no es una súplica de atención, es un experimento, es ascesis, la práctica estoica. Es un alma llevada a la forja por su propia voluntad. Una mañana, Porcia despacha a todas sus sirvientas. Está sola en sus aposentos. Sonido. El silencio de una habitación grande. El leve roce de la tela. No busca veneno. No escribe una carta. Busca un pequeño cuchillo afilado. Uno que Plutarco describe como un cuchillo de barbero. Una herramienta pequeña, doméstica, casi insignificante. La herramienta de una mujer. La toma. Observa el filo. En la filosofía de su padre, Catón, el alma es una fortaleza. Y ella está a punto de probar la solidez de sus muros. No lo hace con ira, lo hace con una calma aterradora, con la precisión de un cirujano. En un lugar oculto, su muslo, lejos de la vista de todos, se inflige un corte. No es un rasguño,
Es una herida profunda. El dolor florece, agudo, eléctrico. Sus sentidos gritan. El instinto le ordena llamar a alguien, buscar alivio, detenerlo. Y aquí es donde comienza el verdadero trabajo. Porcia observa la sensación, no la juzga, no la llama terrible o insoportable. La llama simplemente dolor. Separa la sensación física de la narrativa mental del sufrimiento. Ella se convierte en dos personas, la mujer que sangra y la filósofa que observa. Y entonces comienza la segunda fase de la prueba. El dolor da paso a la consecuencia. La herida se inflama, la fiebre la invade, trayendo escalofríos y debilidad. Y Porcia no dice nada. Se levanta al día siguiente, cumple con sus deberes, administra la casa, habla con su esposo, Bruto, ocultando la agonía que arde bajo su túnica. Cada paso es una prueba. Cada palabra serena es una victoria. Día tras día, ella soporta la fiebre, la infección y el dolor en absoluto silencio. ¿Por qué? Porque no estaba tratando de demostrarle a Bruto que podía soportar un cuchillo. Estaba demostrándose a sí misma que podía gobernar su propia mente, incluso cuando su cuerpo estaba en rebelión. Ella no podía controlar el destino de Roma. No podía controlar los secretos de su esposo, pero podía controlar absoluta y perfectamente su propia respuesta a su realidad. Quiero que te detengas aquí un momento, artesana. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que te enfrentaste a una prueba difícil, no para la aprobación de otros, no para una promoción o para likes, sino solo para ti? ¿Cuándo fue la última vez que te probaste a ti misma en silencio, simplemente para saber de qué estabas hecha? Esta clase de fortaleza silenciosa es la que forjamos en este canal. Si crees en este tipo de trabajo interno, te invito de nuevo a suscribirte. Es la mejor forma de asegurar que estas herramientas lleguen a tu taller cada semana. Pasaron los días. La fiebre cedió. La herida comenzó a cicatrizar. El dolor se convirtió en una línea de plata sobre su piel. La prueba había terminado. El experimento había sido un éxito. Porcia había endurecido el acero de su alma. Ahora, y solo ahora, estaba lista para hablar. He probado mi valor. Porcia había superado su forja personal. El dolor había sido su martillo y el silencio su yunque. Ahora, la cicatriz en su muslo no era un signo de herida, sino un certificado de graduación. Ya no tenía que convencerse a sí misma. Ahora, iba a confrontar la realidad. Buscó a Bruto. Lo encontró, como siempre, perdido en la ansiedad de su secreto. La carga de asesinar a un tirano, a un amigo, lo estaba quebrando. Su rostro estaba pálido, su mirada perdida. Él esperaba lágrimas de ella, esperaba preguntas suplicantes, esperaba la fragilidad que le habían enseñado a esperar de una mujer. En lugar de eso, encontró acero. Porcia se detuvo frente a él, y por primera vez no fue la esposa preocupada, fue la filósofa. «Bruto», dijo ella, y su voz cortó el aire tenso. «Me tomaste como esposa hija de Catón. Entré en tu casa, no solo para ser compañera de lecho y mesa, no para ser un simple adorno en tus banquetes». Él la miró confundido. «Vine para ser tu socia», continuó ella. «Tu compañera en los buenos tiempos y tu compañera en los malos, tu socia en las preocupaciones serias y en los pensamientos profundos, y sin embargo, me ocultas algo, un secreto que te está devorando». Bruto intentó desviarla con las excusas habituales, que las mujeres eran débiles, que no podían soportar tal peso, que el dolor las rompía. Y entonces, Porcia jugó su carta maestra. «He escuchado esos argumentos», dijo ella con calma. «Sé que se nos considera un sexo más débil, incapaz de guardar un secreto o soportar el dolor, así que decidí poner a prueba mi propia naturaleza». Con un movimiento sereno, apartó la túnica y le mostró la herida, la cicatriz aún fresca. «He probado mi alma», le dijo. «Tomé este cuchillo, sola, y me herí. Soporté la fiebre que siguió. Soporté la infección y el dolor punzante, y lo hice sin una queja, sin un susurro, sin que nadie en esta casa lo supiera». El silencio en la habitación fue absoluto. «Lo hice», afirmó.
para saber si mi mente podía resistir el dolor físico, y lo hizo. Bruto, si pude soportar esta prueba voluntaria en silencio, ¿por qué dudas que pueda soportar tu secreto? ¿Por qué dudas de mi lealtad? En ese momento, Bruto no vio a una esposa, vio a la hija de Catón. Vio a una estoica que había superado la prueba más dura. Ya no podía esconderse tras las convenciones sociales. Ella se había elevado por encima de ellas usando el dolor como escalera. Plutarco nos dice que Bruto, asombrado, levantó las manos al cielo y rezó para ser un esposo digno de tal mujer. Le contó todo. El plan, los idus de marzo, el destino de César. Porcia no había rogado por un lugar en la mesa, había forjado el suyo propio. Piénsalo. Porcia no esperó a que Bruto le diera su confianza. Ella se la ganó, primero demostrándose su propia valía. ¿En qué áreas de tu vida estás esperando un permiso que, en realidad, solo tú puedes concederte? ¿Cuál es esa prueba silenciosa que necesitas superar para saber que estás lista? Compartir este video es una forma de recordarle a alguien más que su fortaleza no necesita validación externa. El legado, la fortaleza de las heridas invisibles. Bruto fue convencido, Porcia fue incluida. Ella se ganó su lugar, no con palabras, sino con una cicatriz. Su acto de asquesis silenciosa rompió la conspiración del silencio. Pero esta historia no termina en Roma. Esta historia sucede ahora mismo, en tu oficina, en tu casa, en el espacio silencioso detrás de tus ojos. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Porcia? ¿Y por qué nos resuena 2000 años después? Ella aplicó la herramienta fundamental del estoicismo, la dicotomía del control. Pensemos en esto. Porcia no podía controlar a Julio César, no podía controlar a los senadores, ni siquiera podía controlar la decisión de Bruto de excluirla. Todo eso estaba para ella en la columna de lo externo. Lamentarse por ello, rogar o culpar a su esposo habría sido un desperdicio de su energía, habría sido entregar su poder. En cambio, ella giró 180 grados y enfocó toda su luz en lo único que sí controlaba: su propia mente, su respuesta, sus acciones. La herida no fue el punto. La herida fue el laboratorio. Ella se preguntó: ¿soy la persona que creo ser? ¿Soy el alma que he estado forjando en mis lecturas filosóficas? Y en lugar de solo pensarlo, se puso a prueba. Y aquí, artesana, es donde su cicatriz se encuentra con la nuestra. Nosotras ya no enfrentamos a dictadores romanos. Enfrentamos presiones diferentes, pero igual de pesadas. No tenemos heridas físicas autoinfligidas. Tenemos las heridas invisibles. La herida de la carga mental. Esa lista interminable de tareas logísticas y emocionales que gestionamos en silencio, mientras el mundo asume que no es para tanto. La herida del síndrome de la impostora. Esa voz que susurra que nuestro éxito es un fraude, que no merecemos estar en la habitación. Muy parecido a Porcia, sintiendo que no merecía estar en la conspiración. La herida de la complacencia, people pleasing. El hábito de decir sí a todo por miedo a la desaprobación, borrando nuestros propios límites. Estas son nuestras fiebres. Este es nuestro dolor silencioso. Y la lección de Porcia no es tomar un cuchillo. Eso sería malinterpretarla. La lección es aplicar su método. Cuando sientas el peso de esa carga mental, esa es tu herida. ¿Puedes observarla estoicamente? ¿Puedes aplicar la dicotomía del control? ¿Puedes separar lo que realmente debo hacer, tu control, de las expectativas irreales que otros ponen sobre mí? ¿Externo? Cuando esa voz de la impostora te ataque, ese es tu cuchillo. ¿Puedes soportar la incomodidad de alzar la voz en la reunión de todos modos? ¿Puedes soportar el dolor del miedo al rechazo para probarte a ti misma que tu voz merece ser escuchada? Esa es la verdadera asquesis moderna. La fortaleza estoica femenina no se trata de no sentir. Se trata de sentirlo todo: el miedo, la presión, la duda, y actuar virtuosamente a pesar de ello.
Se trata de demostrarte a ti misma, en silencio, que puedes soportar la incomodidad de poner un límite, de decir no, de pedir tu lugar en la mesa. Tu fortaleza no la define tu capacidad para evitar el dolor. Tu fortaleza la define tu voluntad de enfrentarlo, analizarlo y usarlo como combustible para tu virtud. Eres la hija de Catón. Eres la socia de Bruto. Eres la artesana de tu propia alma. Deja de esperar que alguien te dé permiso para ser fuerte. Ya lo eres. Solo tienes que probártelo a ti misma. La historia de Porcia fue silenciada durante siglos. Ahora, quiero escucharte a ti. ¿Cuál es la herida invisible moderna con la que más resuenas? ¿La carga mental? ¿La impostora? Comparte tu experiencia en los comentarios. Al nombrarla, empezamos a dominarla. Mi trabajo en esta forja ha terminado. Una discusión con Sócrates en el ágora raramente terminaba con una respuesta. Terminaba con una pregunta mejor. Con una tarea. Con la comprensión de que el verdadero trabajo de la filosofía comenzaba en el silencio que seguía a la conversación. Y esa, artesano, es la verdadera esencia de este taller. La pieza de hoy está terminada. Pero la obra maestra, que es tu carácter, siempre está en progreso. La pregunta más importante no es qué has aprendido, sino qué vas a hacer con ello. Este taller se hace más fuerte con cada artesano. Así que, si crees en esta misión, apóyanos con un like y comparte en los comentarios cuál será la pregunta o la acción que te llevas hoy. Leemos y valoramos cada aporte que se hace en esta comunidad. Y para no perderte ninguna herramienta nueva que salga de esta forja, asegúrate de estar suscrito. Recuerda, no estás solo en esta construcción. Hasta la próxima. Sigue afilando el alma.